Bueno, esta noticia la desarrollamos en breve, pero vamos a hablar ahora del corredor azul porque parece que está con las horas contadas. Pero Transportes ya ha dado un ultimátum a las empresas de buses y tienen plazo hasta fines de marzo para cumplir con una serie de requisitos. Vamos a ver si se anulan o no los contratos. Estamos con Fabricio Orozco, abogado experto en transportes. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué podría pasar con el con el corredor azul? Parece que desde que se inició esta gestión estamos todavía en ese panorama, si va o no va, si los contratos se rescinden o no. Bueno, el corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa, que es el corredor al cual ha hecho referencia un vocero de Protransporte, diciéndoles que el 30 de marzo tienen que tener listos los requisitos para empezar la preoperación de acuerdo a como estaba el contrato, es lo que hoy día está en plena discusión. O sea, el contrato establece que para la fecha de inicio de la preoperación las empresas tienen que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellas, las más importantes, por ejemplo, es que todos los buses estén transferidos en propiedad a la empresa concesionaria. Que la empresa concesionaria cuente con la cantidad de operadores y conductores establecidos dentro de su plan de operación. En planilla. En planilla, así es, con contratos de trabajo. Y que además de eso, las empresas cuenten con los patios, donde tienen que tener sus centros de maniobra, sus centros de estacionamiento, y que estos patios estén implementados al 50%. Esas son las obligaciones que tiene el concesionario. El concedente, por su parte, también tiene obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el concedente? Retirar toda la flota y todas las rutas que operan de manera paralela en ese corredor, poner a disposición del corredor a los operadores concesionarios y fiscalizar para que este corredor no pueda tener competencia de las rutas paralelas o de las rutas ilegales. Que más que competencia leal es un término y una cláusula del contrato. Es correcto, es un término y una condición del contrato, es una obligación de la municipalidad. Entonces, en Tacna-Garcilaso-Arequipa, la municipalidad cumplió con retirar las rutas paralelas que operaban en Tacna-Garcilaso-Arequipa, hasta la fecha lo ha cumplido. Tiene que poner a disposición la ruta y tiene que poner a disposición la fiscalización y la supervisión para que esto no pueda volver a tener otra vez este viso de incumplimiento. El punto crítico... Que por las noches, por cierto, se incumple, ¿eh? Por la noche se incumple. Después de las 9 de la noche ya uno ve a varias líneas operando a lo largo de la avenida. No solamente eso, sino que existen los taxicolectivos, existen una serie de competidores desleales, vamos a decir así, y que no son legales. Pero el punto más crítico se está centrando en las obligaciones que tienen que cumplir los operadores de Tacna-Garcilaso-Arequipa, porque tienen que llegar con los requisitos que establece el contrato, que eran los que habíamos mencionado de forma principal. O sea, hasta el 31 de marzo los representantes de esos consorcios ya tienen que tener definido un patio de maniobras. Es correcto, tienen que tener su patio implementado. ¿Hay algún avance de eso? Tienen que tener avances, eso es a lo que los obliga el contrato. Si alguien quiere defender su contrato, tiene que tener en cuenta dos consideraciones. Primero, cómo estoy en el cumplimiento de mis obligaciones. Y en segundo lugar, cómo está la contraparte en el cumplimiento de sus obligaciones. El concedente, es decir, la Municipalidad de Lima. Así es. Si la municipalidad ha cumplido sus obligaciones, lo que me queda a mí como concesionario es cumplir las que están a mi cargo. Porque en todo caso, la resolución del contrato podría darse por un incumplimiento motivado por el incumplimiento de contrato en el que estoy incurriendo como concesionario. Es decir, si al 30 de marzo no tengo patio, la municipalidad me puede decir que me da el plazo para que cumpla, me da 45 días, 15 días, 30 días, lo que establece el contrato en el trato directo, y si yo no cumplo con esa condición y con esa obligación contractual, estoy en riesgo de que me pidan la resolución de mi contrato. Ahora, los encargados de esos consorcios, los representantes y los operadores aseguran que de alguna forma son maltratados por la Municipalidad de Lima, que hasta la fecha la actual gestión no se pronuncia claramente y no se les da a conocer cuáles son los requisitos totales que deben de cumplir hasta el 31 de marzo. ¿Podrían alegar esta falta de comunicación como un problema como para no cumplir y llegar a la meta del 31 de marzo? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ceñirnos al contrato. Y el contrato dice bien claro cuáles son las obligaciones que están a mi cargo como concesionario. Si yo no cumplo con tener los buses a nombre de la empresa concesionaria, o sea, transferidos en propiedad,
si yo no cumplo con tener trabajadores contratados en planilla bajo régimen laboral vigente? Si yo no tengo cambios, entonces yo estoy en un claro plano de incumplimiento, independientemente de lo que la municipalidad me notifique o no, porque la última notificación que hace la municipalidad fue una notificación de diciembre del año pasado, donde establece el cronograma, y en esa comunicación decían fecha de inicio de la preoperación 30 de marzo. O sea, esa es la comunicación válida de acuerdo al contrato. El concedente no va a estar llamando a cada rato por teléfono al concesionario para hacerle recordar cuáles son sus obligaciones, y viceversa. El concesionario tampoco va a estar llamando a cada rato al concedente. Si hay alguna comunicación oficial en este tema contractual, las comunicaciones son formales. Si los operadores tendrían algo que reclamarle al concedente, tendrían que plantear la reclamación a través del mecanismo formal escrito y de acuerdo a los puntos que son materia de cumplimiento del contrato, para ver si estamos ante una controversia o no contractual. Y además hay una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las características que se pedía para este nuevo eje vial. Eran unas características específicas para el tipo de bus, que sea de 12 metros, el tipo de, digamos, que no sea solo un vehículo pintado, como es lo que vemos en la realidad. El tema de las papeletas debe estar saneado al 100%. Es correcto, o sea, cuando hablo de la transferencia en propiedad, también implicaba que estos buses que se transferían en propiedad a la sociedad concesionaria deberían estar totalmente saneados sin ninguna carga de multas y sin ningún peligro de gravamen o de embargo por parte del SAT. Las características de los buses eran buses de 12 metros de acuerdo al bus patrón, pero en la licitación y en las propuestas técnicas se permitía que esta primera etapa de preoperación se podía iniciar con flota que ya venía operando con flota antigua, pero que tenía determinados márgenes de antigüedad, o sea, con buses no más antiguos de 5 años, con buses de 12 metros. Pero con el compromiso de renovación. Claro, es que hay un compromiso contractual de renovación. En la propuesta técnica que plantean las empresas que ganaron la buena pro en la licitación, establecían cuál era su cronograma de renovación de flota nueva. Entonces, habían propuestas que permitían que cada año, durante los 5 primeros años, se renueve el 20% de flota con flota nueva, 0 kilómetros, ya con las características que establece el anexo correspondiente del contrato de concesión. Bueno, pasan los días, nos acercamos al 30 de marzo, hemos citado solo algunos de los requisitos, porque entiendo son otros también y son más los requisitos que se les piden a los operadores. ¿Qué pasa si la municipalidad le advierte a estos consorcios de incumplimiento, no han cumplido con los requisitos? ¿Qué implicaría anular un contrato? El incumplimiento del contrato implicaría la resolución del contrato. La resolución del contrato significa que ya no podría ejecutarse el contrato queda caduco, o sea, deja de tener vigencia, deja de tener efectos, y a lo que se va es a utilizar el mecanismo de liquidación que tiene ese contrato. No nos olvidemos que el contrato recién está en una fase que es de prueba de la preoperación, fue una fase que se inventó al final, ni siquiera está en preoperación. Entonces el tema de discusión jurídica sigue siendo todavía más complejo, porque habría que ver si ese mecanismo de liquidación del contrato está previsto también para esta etapa inventada que se incorporó al contrato a través de una adenda. Qué complejo. Pues. Pero esto es complejo porque nace muy débil. Hace un tiempo atrás decíamos que el principal enemigo de la reforma, quien se había convertido en el principal enemigo de la reforma era la propia administración de Villarán, porque no le había dado solidez a estos contratos, no le había dado solvencia, y lo que hizo fue apresurar un inicio antes de hacer el cierre financiero de los contratos. O sea, no se sentaron a sacar cuentas, cuánto va a demandar esto, cuánto voy a rogar en gastos. Así es, cuánto es la inversión. ¿No se hizo un análisis de la inversión? Cuando menos la municipalidad no lo previó. O sea, yo siempre he tenido la idea de que pusieron la carreta antes de los caballos, en lugar de hacerlo al revés. Entonces, esas son las cosas que debilitan un contrato de concesión. Y en este caso es un contrato de concesión que está débil porque no tiene el cierre financiero que debería tener. Los concesionarios de Tacna, Garcilaso, Arequipa terminan teniendo cartas fianzas que son otorgadas por la Caja Metropolitana, o sea, ni siquiera por una entidad distinta del sistema financiero
y la única que les puede dar o que les dio esas fianzas fue el brazo financiero de la municipalidad. Entonces, ese es un tema totalmente fundamental en estos contratos de concesión. Los contratos de concesión son negocios que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con espalda financiera y que tienen que ver con rentabilidad y retorno de la inversión. Aparentemente entonces no empezó bien y esas son las consecuencias, Por eso, si se decide anular los contratos por incumplimiento, eso además de una indemnización lógica, que eso ya es un trámite también jurídico, administrativo, ¿qué implicaría para el sistema de transportes? A ver, implicaría para el sistema de transportes, en el caso de Tacna Garcilaso Arequipa, que si se resuelven estos contratos por incumplimiento, nos estaríamos quedando sin corredor, o en todo caso tendría que ser la municipalidad la que asuma el servicio, porque ojo que este es un servicio dado en concesión, pero vuelven estos entrampamientos. O sea, si la empresa concesionaria no tiene los buses a su favor, que además eran parte de los buses que eran bienes de la concesión, para que cuando se hiciera la liquidación del contrato, en caso de una resolución, esos buses siguieran siendo operativos, hoy día nos quedaríamos con una flota que no sería operativa y que no estaría autorizada a transitar por Tacna Garcilaso Arequipa. ¿Nos quedamos sin reforma? Yo creo que más que nos quedamos sin reforma, nos quedamos sin una etapa improvisada de una reforma que tuvo buenas intenciones, pero que no llegó a ser la reforma que Lima necesitaba. Esto es para el eje vial Tacna Garcilaso Arequipa. ¿Cómo está la situación del otro eje? También que ya empezó en etapa de operación, no al 100%, pero es Javier Prado a la Marina. En Javier Prado están en la etapa de prueba de la preoperación, ¿no? Y la fecha de inicio de la preoperación también está prevista para el 30 de marzo. Ahí hay situación algo diferente a la de la avenida Tacna Garcilaso Arequipa, porque en ese caso, vamos a ponerlo en concreto, la municipalidad tendría que cumplir una serie de obligaciones que a la fecha no ha cumplido y que para el 30 de marzo tendrían que estar cumplidas. ¿No se ha retirado la flota paralela? Por ejemplo, no haber retirado las rutas que operan en ese corredor y que deberían ser retiradas de acuerdo al plan de implementación del corredor. Entonces, si la municipalidad no cumple con esa obligación, estaría dándole pie a los concesionarios también para poder establecer que mientras tú no cumplas esta obligación, yo no puedo cumplir la otra obligación, que es comprometer mi inversión mayor y poner toda mi flota a operar en el corredor Javier Prado. Ahí estaríamos en una situación en la cual el concesionario podría establecer una excepción de incumplimiento. Entonces ahí el tema no es similar al de Tacna Garcilaso Arequipa. Tiene una complejidad jurídica mayor, porque la municipalidad no está cumpliendo las obligaciones que están previstas también en el contrato por parte de ellos como concedente. Claro, así como el concedente a la municipalidad exige, también los operadores están en condiciones de exigir a la municipalidad. Es correcto. Pero mucho también se pregunta ¿qué otra vía tendría la municipalidad? ¿Pueden ser un poco condescendientes, ampliar el plazo? ¿Pueden de pronto agilizar algunos trámites para los operadores? Bueno, pueden haber una serie de vías de solución. O sea, los contratos de concesión no son entidades rígidas, no son seres rígidos. O sea, tener adendas significa flexibilizar el cumplimiento, flexibilizar la ejecución de los contratos, significa adecuarse a lo que es la realidad para que ese contrato de concesión pueda llegar a su objetivo final, que en el caso de los corredores es tener un servicio de transporte adecuado en beneficio de los usuarios y de la ciudadanía. Y que sea de ruta exclusiva, ¿no? Es correcto, tiene que ser de ruta exclusiva, pero es que ese era el objetivo de este tipo de corredores, ¿no? Cuando hablamos de corredores estamos hablando de rutas exclusivas, pueden ser mixtas o segregadas, pero son rutas exclusivas donde no existan otros operadores más allá de los concesionarios. Entonces, creo que existe un mecanismo dentro del contrato que es sentarse, conversar el contrato, replantear el contrato y ver cómo se ejecuta ese contrato en el tiempo, sin las rigideces de cronogramas que no necesariamente facilitan el cumplimiento de las obligaciones que están pactadas. Claro, porque cuando uno ve el problema y así no entienda y entre a detalles, uno ve a grosso modo que es la autoridad la que tiene que solucionar la dificultad, tiene que solucionar el problema. Entonces,
el planteamiento que nos hacemos es por qué la municipalidad no hizo reajustes a este sistema y por qué no salen a comunicar claramente. No se ve a los funcionarios de Protransporte muy locuaces comunicando. Sí, no han salido a tocar el tema, más allá de una declaración, como digo, de uno de los portavoces de Protransporte, donde estableció que se iba a requerir a los operadores de Tacna, Garcilaso, Arequipa el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Pero más allá de eso no ha existido ninguna explicación de hacia dónde quiere ir esta nueva administración con el sistema de transporte. Si esta reforma es o no la adecuada, hay que discutirlo. Desde mi punto de vista, esta reforma no era la adecuada. Desde mi punto de vista, Lima tiene que retomar el planteamiento inicial de corredores segregados de alta capacidad. Eso significa también inversión, pero eso significa una política de ciudad, una política de desarrollo de ciudad, viendo Lima de acá a 15 años. Y lamentablemente los corredores, como se habían planteado, no apoyaban o no ayudaban mucho en estas circunstancias, salvo Javier Prado, que es un corredor importante, o Panamericana Norte, Panamericana Sur. Pero el resto de los otros corredores no tenían esa solvencia, vamos a decir así, previa, que sí tienen estos dos corredores que son muy fáciles de convertirse en corredores segregados o en corredores exclusivos rentables. Sobre todo el respaldo financiero, ¿no? Que de ahí se parte. Y si vemos altas dificultades en estos dos primeros corredores, posiblemente los complementarios y los que se anunciaban como Benavides todavía van a esperar buen tiempo a saber qué define la municipalidad. Sí, porque se cancelaron las licitaciones y entiendo yo que en buena cuenta se cancelaron porque se tiene que replantear el plan de desarrollo de rutas de Lima y tiene que replantearse mirando que Lima es una unidad, Lima y Callao, para transportar. O sea, nosotros no podemos segmentar Lima por un lado y el Callao por otro lado. Acá hay 12 millones de habitantes que generan más o menos unos 12 millones de viajes diarios y no podemos negar que los que vienen del Callao tengan que bajarse en la avenida Venezuela para pagar otro pasaje y para transportarse en Lima. O sea, eso era lo más ilógico que se había planteado. Y creo que en eso también falló la gestión anterior y ojalá que se convoque a las empresas, las autoridades municipales, trabajen coordinadamente para llegar a una reforma integral Lima y Callao. Perfecto. Bueno, un tema pequeño. Cuando se habló de dejar foja cero o traer foja cero el tema de la licitación para la empresa recaudadora, eso es básicamente el problema de Protransporte. ¿Esto no afecta directamente también a los operadores? A ver, el recaudo es uno de los elementos de un sistema de transporte, es el elemento tecnológico que le pone el método para recaudar el dinero, para que los pasajeros puedan acceder con un sistema inteligente de tarjetas y porque además le pone un tema tecnológico comunicativo al sistema. Se agiliza el servicio, ¿no? Se agiliza. Ahora, no es el elemento esencial. Hay ciudades en las que, y Lima viene dándonos el ejemplo de eso, hay ciudades en que el recaudo se hace manual, en que hay cobradores. Hoy día la Municipalidad de Lima, en los corredores Tacna, Garcilaso, Arequipa y Javier Prado, utiliza recaudo manual a través de boletos y a través de una empresa a la cual le han dado la autorización para que pueda realizar ese tipo de servicio. Entonces, el tema de recaudo además era un tema que había que pensarlo de acuerdo a ciudad. Habían muchos problemas en esa licitación de recaudo, habían problemas que iban desde si era un solo recaudador o varios recaudadores, habían problemas, habían problemas del MEF, habían problemas de la Contraloría. Entonces creo que lo más sano era declarar la anulación y cancelación de esa licitación y replantearla de acuerdo a las necesidades de lo que tiene que ser un sistema de transporte en la ciudad. Perfecto. Entonces, lo urgente es aquí sentar a los protagonistas, digamos, de este dilema, conversar. Simplemente discutir y también el pronunciamiento público, ¿no? Para saber qué es lo que va a saber hacia dónde vamos y que los contratos tienen mecanismos de resolución y salida, pero también tienen mecanismos de discusión y solución. Perfecto. Entonces, de eso depende la negociación en una concesión. Bueno, y mientras avance el plazo del 31 de marzo, posiblemente vamos a tener más novedades. Gracias por su participación esta mañana. Muy amable. Al abogado Fabricio Orozco, experto en temas de transportes, dándonos algunos detalles de cuál sería el futuro de este corredor azul. Vamos a hacer una pausa en 7.3 Noticias, regresamos de inmediato con más.